Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis producido en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla David Sabias. Hoy asistimos a otra crisis bancaria, originada en Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden ha acudido al rescate de dos entidades bancarias relativamente modestas, Silicon Valley Bank, un banco especializado en el mercado de inversión en el sector tecnológico, que fue rescatado el pasado 10 de marzo. Y por otro lado, Signature Bank, un pequeño banco regional neoyorquino, el día 12. Todo ello precedido por el cierre de Silvergate, una otra institución bancaria, en esta ocasión centrada en las criptomonedas. Y todo esto sin olvidar el caso, quizá más alarmante, del colapso de Credit Suisse, hace apenas unos días. Para muchos, la situación puede ofrecer unos paralelismos más que alarmantes con la crisis de 2008. En este podcast trataremos de desglosar los diversos frentes de esta crisis con Manuel Hidalgo. Manuel es doctor en Economía por la Universidad Pompeu Fabra e imparte clases en la Universidad Pablo de Olavide. Además, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación como 5 Días y El País. Manuel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Y a vosotros por la invitación. Junto a Manuel, hoy también contamos con Enrique Feas, economista del Estado, investigador principal en el Real Instituto Elcano, profesor adjunto en la EA University y también columnista en varios medios de comunicación. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Encantado. En primer lugar, además lo hablábamos un poco en la previa, yo he mencionado distintas instituciones con características muy distintas. Entonces yo no sé si, en primer lugar, daros la oportunidad de que nos hagáis un pequeño mapa de qué está ocurriendo. Si puede ser, vamos a tranquilizar a la audiencia, que no que se hagan corriendo al banco a retirar sus ahorros, y a partir de ahí ya podemos ir viendo dónde hacer catas con un poquito más de profundidad. Entonces, no sé, Enrique, si quieres empezar tú y luego Manuel que complete esta fotografía inicial. Bueno, yo creo que muchas gracias, yo creo que aquí estamos en un caso completamente distinto a la crisis de 2008, ¿no? En la crisis de 2008 el riesgo venía fundamentalmente porque había un gran desconocimiento sobre los riesgos que había en los activos de los bancos. Todo el tema de las hipotecas subprime, productos financieros complejos y un regulador, digamos, que no estaba a la altura de la complejidad de los productos financieros. En la crisis que hemos tenido aquí, fundamentalmente en la crisis del Silicon Valley Bank, porque digamos que el criptomonedas es un tema completamente distinto. La crisis ha sido una crisis de mensajes lanzados en Internet, una entidad, como bien has dicho, Javier, relativamente pequeña, regional, que tenía una gestión de riesgos pésima, pero tenía unos activos que se entienden perfectamente para cualquier persona que conozca un poquito de economía. Tenía fundamentalmente bonos del tesoro a largo plazo como inversión. Lo que pasa es que esos bonos pueden resultar arriesgados si no se tiene una buena estructura de activos. Entonces yo creo que los problemas del 2008 eran unos supervisores asombrados de la complejidad financiera y que no estaban a la altura. Aquí tenemos otra serie de implicaciones que son muy importantes, también las hablaremos luego, sobre la supervisión de bancos pequeños, hasta qué punto las entidades pequeñas pueden terminar siendo sistémicas en un contexto de pánico, pero no tenemos un problema de unos bancos mal gestionados con carácter general, digamos, de forma uniforme, ni que no sepamos lo que tienen los bancos en los activos. Tenemos un caso aislado de un banco regional mal gestionado que por desgracia ha tenido implicaciones por motivos que luego veremos sobre otros bancos del país y sobre bancos europeos. Manuel. Sí, bueno, complementando la magnífica exposición de Enrique, para que nos hagamos una idea, en 2008 lo que ocurrió fue que precisamente por ese desconocimiento en los activos que tenía cada uno de los bancos, podemos decir que el mercado interbancario, es decir, el mercado donde se prestaban los bancos, o a un nivel superior al que trabajamos los ciudadanos, los mortales como somos nosotros, ¿no? Se frenó, se secó, se paró durante un tiempo, sobre todo a raíz de la bancarrota de Lehman Brothers. Y eso es lo que provocó en buena parte ese proceso en cadena que sumió a Estados Unidos y después el resto del mundo en una crisis tan potente como la de 2008-2009.
ahora, como muy bien ha dicho Enrique, de momento esa no es la situación. Es decir, ahora lo que tenemos es una serie de bancos en Estados Unidos que han escapado por razones regulatorias, de la supervisión que nosotros entendemos que debieran de haber sido, a las que debieran de haber sido expuestos, y que han hecho una mala gestión, obviamente, y esto hay que decirlo también, condicionado por la evolución de una política monetaria que está en un frente que todos conocemos, ¿no? Pero aquí confluyen una serie de factores muy, muy diferentes a la de 2008. Y ojo, esto no significa para nada que estemos negando la posibilidad de que podamos asistir a una crisis financiera bancaria, porque esta muchas veces es impredecible y porque no lo sabemos todo. Pero es obvio que para empezar los análisis tienen que marcar esa gran diferencia. No estamos en un 2008, estamos en un 2023 con unos elementos y unas incertidumbres que son propias de este tiempo. Y si es verdad, y yo lo digo, pero por supuesto ni soy experto ni me meto en los balances de los bancos comerciales todos los días para ver qué tal van y tampoco los entiendo al 100%, pero sí es verdad que a mí me genera una cierta mayor confianza en esta situación porque aunque el colapso se puede venir por cualquier otra razón, al menos los bancos más sistémicos, por lo menos los mayores, los más grandes, han estado controlados y en principio tienen la capacidad para sortear estas eventualidades. Ahora, dicho eso, si un pánico viene, yo creo que por mucho que hayan hecho test de estrés todos estos bancos, no les va a servir de nada. Pero en definitiva, hay que marcar, desde un principio hay que marcar claramente una diferencia entre lo que fue la crisis financiera y lo que podemos estar observando en estos días. Aquí hay un detalle que yo querría que me explicarais, porque habéis aludido, y la verdad es que yo no lo termino de entender y me considero una persona más o menos alfabetizada. Centrándonos en el caso del Silicon Valley Bank. Si yo lo he entendido bien, el principal problema que ellos tienen, que el banco tiene, o esa mala gestión a la que aludía Enrique, es que cogen e invierten un porcentaje demasiado elevado de sus fondos en bonos del Tesoro. O sea, esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre en el año 8. Los bonos del Tesoro, todo el mundo entiende lo que son y son muy seguros. O sea, ya está el oro. Bonos del Tesoro norteamericano u oro. Claro, el problema que tienen es que vencen a muy largo plazo. Y entonces se encuentran con que suben los tipos de interés y no tienen liquidez. No porque no tengan fondos, sino porque esos fondos están en la forma de inversión equivocada a largo plazo, digamos. Y esto es la parte que yo no entiendo. Entonces, no sé, que sé que es una pregunta de primero de GB. No. Pero de primero de carrera, tercer mes de macro, sí. Sí, hombre, los bonos, es que hay que confundir que un bono no tiene riesgo, ¿no? Un bono no tiene riesgo, bueno, aparte que un país pueda quebrar, eso siempre digamos que no es lo normal. Un bono no tiene riesgo, pero puede tenerlo. ¿Por qué? Porque un bono te da un interés nominal y te devuelve el capital a vencimiento. Entonces, si tú esperas a vencimiento, el seguro, por decirlo así. El problema de los bonos es que existe un riesgo de mercado, es decir, si tienes que vender los bonos antes del vencimiento. Si tienes que vender los bonos antes del vencimiento, el valor de venta depende de cómo coticen los bonos. Entonces, en un contexto de subidas de tipo de interés, lógicamente, si tú tienes un montón de bonos antiguos que remuneran al 1% y los tipos están al 4%, nadie quiere tus bonos, porque nadie está dispuesto a pagar el mismo dinero por el que podrías comprar ahora bonos que remuneran muchísimo más. Entonces lo que ocurre es que baja el valor de venta en el mercado de los bonos antiguos. Y si tienes muchísimos bonos antiguos, de repente tus activos... entonces, ¿qué ocurrió con la cadena de acontecimientos en el Silicon Valley Bank? Fue una serie de problemas de los depositantes que tenían, por cierto, y es una cosa no solo de activos, de pasivo, había un montón de depositantes que tenían unos depósitos enormes, o sea, un 97% de los depósitos eran de más de 250.000 dólares, perdón, es decir, no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos estadounidense. Entonces, de repente, como han subido los tipos, las tecnológicas empezaron a tirar de depósitos para sus operaciones, porque la financiación estaba muy cara. Entonces, de repente, ellos se quedan sin dinero para hacer frente a esta y entonces empiezan a vender bonos. ¿Qué ocurre? Que como lo único que tienen para tener liquidez es bonos antiguos, cuando venden una cantidad enorme en el mercado, pierden dinero. Como pierden dinero, porque nadie quiere bonos antiguos, nadie quiere bonos que no remuneren nada, cuando empiezan a venderlos, tiene un montón de pérdidas. Y entonces esas pérdidas necesitan recapitalizarlas y anuncian una subida una ampliación de capital. Y cuando anuncian una ampliación de capital,
la gente de repente le entra el miedo y dice, uy, esto es tan fatal, y empiezan a retirar depósitos de forma masiva, y eso es un círculo vicioso. Empiezan a retirar depósitos, necesitas vender más bonos, inundas el mercado de bonos malos, y ahí es donde tiene que intervenir el rescate. Digamos, podías haberte cubierto. Hay otro elemento aquí, el último. El riesgo en el que incurres por la pérdida del valor de tus bonos cuando los vendes en el mercado se llama riesgo de tipo de interés, relacionado con la duración. ¿Qué ocurre? Que ellos no tenían cubierto el riesgo del tipo de interés. Hay otros bancos que sí que se cubren, es decir, cubres el riesgo de que suban los tipos sobre el valor de tus activos. Ellos no lo cubrieron, y al no cubrirlo, pues se encontraron con que estaba en una situación de quiebra técnica. Y luego hablaremos de la reacción o quizás sobrereacción de la Fed para hacer frente a este problema. Sí, no, de nuevo, lo único que puedo es apostillar un poquito lo que dice Enrique, pero para complementarlo. Efectivamente, yo creo que lo primero que hay que decir claramente es que si alguien compra deuda pública, un bono a 2 años y lo piensa retener durante esos 2 años, es obvio que el riesgo que tiene es cero, en el sentido de que sabe lo que va a recibir, porque se le devolverá el capital y la renta, ¿no? Y por eso se llama precisamente de renta fija. Pero el problema es, en este caso, es cuando tú adquieres este tipo de activos financieros a muy largo plazo y necesitas liquidez. Si necesitas liquidez durante un tiempo, el problema es que tú puedes saber en ese momento, como le ha pasado a este banco, tú puedes saber en ese momento cuáles son las pérdidas que tienes ya imputadas. Obviamente, si no tienes que vender ese activo financiero, esas pérdidas son solamente un reflejo de tus pérdidas en el caso de que hicieras en ese momento un proceso de venta de activos, ¿no? Pero si no lo tienes que hacer, bueno, pues no pasa nada, porque tú sabes que al final vas a tener la devolución de tu capital más la renta. El problema es como comenta Enrique. Es decir, aquí ha habido un claro desajuste, desequilibrio entre un activo mal gestionado y un pasivo peor gestionado. Peor no se puede hacer. Tener muchos clientes con grandes depósitos muy especializados en un determinado sector, pues no es como trabaja, por decirlo de alguna manera, el BBVA. El BBVA tiene muchísimos clientes con una cartera muy variada, en donde el riesgo de alguna manera se distribuye de una forma muchísimo más horizontal. No es el caso de este banco. Y después, cuando tú, por ejemplo, tienes un pasivo, un activo que lo quieres cubrir de alguna manera frente al riesgo, sin nada, en este caso no lo cubres, es obvio que al final tienes una situación que se puede dar como una tormenta perfecta. Y en los bancos el problema es que al final lo que impera es el pánico. Es decir, en este caso, como ha dicho Enrique, en cuanto los clientes vieron que había un riesgo de pérdida de depósitos, pues lo que hicieron fue acelerar la retirada de depósitos, introduciendo al banco en una espiral que obviamente le ha llevado a la quiebra, ¿no? Esa es la situación. Entonces, claro, aquí yo creo que se han tomado muchas decisiones malas por parte de este banco, que se han podido reproducir en otros bancos también, pero que en principio no es, digámoslo de alguna manera, como se ha venido a decir, no es necesariamente una consecuencia directa y única de un proceso de subida de tipos de interés. Es decir, que los tipos de interés al subir evidentemente han causado esta situación en estos bancos, es obvio, pero tenía que darse también unas ciertas características en estos bancos para que las consecuencias fueran las que hemos visto. Pero dicho eso, y a modo de resumen, y perdona, iba a postillarme al final, he estado hablando un par de minutos, pero efectivamente, invertir en deuda pública no supone ningún riesgo si pretendes mantenerlas hasta su término, hasta su maduración, ¿no? Si tienes que vender, te tienes que someter a los precios de mercado, y ahí está el problema. Aprovechando un comentario que has hecho ahí, Manuel, porque hay una cierta presión sobre la FED y también por extensión el Banco Central Europeo, que están ahora mismo obsesionados con la inflación, y por lo tanto lo que nos dicen es o bien vamos a mantener los tipos o los vamos a seguir subiendo. Creo que la FED los acaba de subir. Lo que tú nos indicas es que esto es lo correcto. Porque claro, hay quien dice, no, vamos a levantar un poco el pie del acelerador, o en este caso, a levantar el pie del freno y darle oxígeno a la banca. Vamos a sacrificar la lucha contra la inflación, que de todas formas parece que de forma natural, por lo menos los combustibles, se está reduciendo, y dar un poco de oxígeno a la banca que está apalancada en bonos, y les están encontrando con este problema de los tipos de interés. Lo que yo he entendido, a ver si consigo hacer la pregunta de una vez, lo que yo he entendido de tu intervención, Manuel, es que tú consideras que no, que esto es un problema puntual, que no afecta a la gran banca, desde luego,
y que los bancos centrales están haciendo lo correcto, persistiendo en la lucha contra la inflación y sacrificando la liquidez de la que disponen los bancos. ¿Te he entendido bien? Sí y no. A ver, sí me has entendido bien, pero es bastante más complejo. Es obvio que le afecta. Es decir, un sistema financiero que lleva coqueteando con tipos de interés muy bajos durante casi una década, es obvio que una subida de tipos de interés como la que estamos observando tiene que afectar a su balance. Tenemos el caso particular del Silicon Bank. Hombre, insisto, es un caso muy particular, pero es obvio que hay situaciones que se pueden reproducir, aunque en mucha menor escala, en determinados bancos. Si, por ejemplo, un banco nacional, un banco español tiene una determinada cantidad de su activo invertido en bonos de renta fija, es obvio que la subida de tipo de interés les va a afectar en esa parte. La cuestión es cómo tiene cubierto el resto de cómo tiene cubierto esos activos y cómo se ha aprovisionado ante situaciones futuras que le puedan dañar. Esa es la gran cuestión. Ahora bien, dicho eso, yo creo que aquí el debate lo tenemos más nosotros que los bancos centrales y me quiero explicar. Los bancos centrales tienen muy claro para qué están ahora mismo. Y están para la inflación. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Además, creemos y pensamos que solamente hay un instrumento por parte de los bancos centrales para actuar en todos los frentes posibles que se le pueden abrir. Es decir, es verdad que en estos días, pues muchos hemos pensado que quizá esa subida de tipo de interés que se tiene que mantener mientras la inflación sigue siendo elevada, podría, de alguna manera, no tomarse un respiro, pero mandar un mensaje y decir, bueno, vamos a ver qué tal va el sistema financiero estas semanas y ya después proseguimos, ¿no? Pero el foco yo creo que es claro y el objetivo es claro. Y además, los bancos centrales, como he dicho, no tienen un solo instrumento para actuar. Es decir, el tipo de interés está para actuar en la inflación y en el ciclo económico. Pero a lo mejor no es el instrumento para utilizar en el caso de estabilización de crisis financieras. Para eso tiene otras herramientas, como por ejemplo préstamos o como por ejemplo facilidad de liquidez. Yo creo que esa es la gran cuestión. Es decir, ¿es posible, por ejemplo, que el Banco Central Europeo esté por un lado subiendo los tipos de interés y después drenando liquidez a algunos bancos si fuera necesario para estabilizar su balance? Yo creo que sí, es posible. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una disyuntiva que, a ver, puede tener cierta validez, pero para mí es débil. Es decir, yo creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Se puede estar subiendo tipos de interés y tratando de evitar una crisis financiera. Ahora bien, y con esto cierro, es obvio que esa subida de tipo de interés no va a ponerlo fácil en la segunda cuestión. Quiero decir que cuando empezaron a subir los tipos de interés, lo primero que se hablaba era de qué consecuencias podía tener en el sistema financiero, ¿no? Y ya estamos empezando a verlo, ¿no? Por lo tanto, es una situación compleja, pero que al final también se tiene que enfocar desde la idea de que la instrumentalización que utiliza los bancos centrales no es única y exclusiva o basada en los tipos de interés, sino que tienen muchas herramientas y que yo creo que se puede hacer varias cosas a la vez, casi que cuadrando el círculo, ¿no? Ahora bien, como siempre, vamos de una situación novedosa a otra situación novedosa. No recuerdo una situación como la actual, en donde a unos bancos centrales se les presentaba una situación de fortísima inflación, de tener que subir los tipos de interés más rápido de lo que nunca se ha visto cómo se han subido, y después, por otro lado, tratar de evitar que el sistema financiero de algunos países, en este caso de la banca pequeña y mediana de Estados Unidos, pueda sucumbir ante esta situación, ¿no? Es una situación compleja que nos mantiene bastante expectantes y atentos, porque la verdad es que resulta de elevado interés, valga la redundancia en este caso, ¿no? Enrique. Pues como una vez más yo solo puedo apostillar lo que dice Manuel. Vamos a ver, Manu ha explicado fenomenal, digamos, los objetivos e instrumentos, ¿no? Yo ya diría simplemente el papel de los bancos centrales a la hora de emitir mensajes. Quienes saben cómo está la situación del sistema bancario son los bancos centrales, ¿no? Porque también son supervisores únicos, de una forma más estricta, hay que decir, en Europa que en Estados Unidos, porque en Europa se aplica Basilea incluso para bancos más pequeños. Es decir, el descontrol de los bancos regionales, digamos, todos tienen sus riesgos, puede haber sus errores de supervisión. Pero digamos que con el conocimiento de la situación de los bancos, lo que han hecho los bancos centrales es lanzar el mensaje, entre otras cosas, por supuesto, con sus riesgos. Evidentemente, cuando subes tipos de interés tienes unos efectos sobre los activos, un efecto sobre la liquidez, pero están lanzando un mensaje muy claro, creemos que es un caso aislado. Creemos que son casos aislados. No podemos, de repente, sacrificar nuestro objetivo de reducción de la inflación
por casos aislados. Porque si de repente nos echamos atrás con los tipos de interés, el mensaje que estamos lanzando de forma indirecta es: no sabemos cómo están los balances. Estás lanzando un mensaje peligrosísimo. ¿Quiere decir que subir tipos no es peligroso? No, claro que es peligroso. Afecta al valor de la deuda, aumenta el riesgo de tipo de interés. Si tú vas subiendo tipos, al principio mejora el margen de los bancos, pero luego empieza a aumentar la morosidad. Es decir, hay un trade-off en ese sentido. Pero están lanzando un mensaje muy claro. Creemos que son casos aislados y creemos que estamos capacitados para hacer lo que debemos desde el punto de vista de la inflación con otros instrumentos paralelos en el caso de que haya casos aislados. Ese mensaje era importante lanzarlo, echarse atrás tenía sus riesgos y podía lanzar, y eso lo hemos visto en el Silicon Valley Bank, podía lanzar el mensaje equivocado de que no sabemos cómo están los balances de los bancos. Y entonces podía haber generado pues una serie de pánicos adicionales. Entonces también hay un elemento aquí, aparte del objetivo instrumento, un elemento aquí de ¿confiamos en nuestro sistema financiero, sí o no? Si empiezas a echarte atrás ya, demuestras un miedo que también puede ser peligroso para la percepción del resto del mundo, ¿no? Sí, de hecho, si me lo permitís, fijaros que en el momento de la subida de tipos del Banco Central Europeo la semana pasada, los índices de bursátiles de las principales economías europeas respondieron positivamente. Es decir, que efectivamente el mensaje del Banco Central Europeo fue ese día: no, tranquilos, que nosotros sabemos lo que hay y vamos a por ello. Si es verdad que se podría haber subido más, o bueno, que la apuesta siempre de saber cuánto se podría haber subido, si 0,25, 0,50, pero el hecho de que se subiera mandó un mensaje muy claro al sistema, ¿no? Y los bancos centrales, como yo le digo muchas veces a los alumnos, los bancos centrales están aquí para hacer política monetaria y sobre todo política de comunicación. Y la comunicación es fundamental. Por lo tanto, yo creo, como dice Enrique, el punto importante en este asunto es que si los bancos centrales demuestran que son o que tienen confianza sobre el sistema financiero, yo creo que de alguna manera se evita que haya pánicos y por lo tanto que esto pueda ir más. De hecho, estos últimos días, si recogemos todos los mensajes de los bancos centrales, nosotros vamos a continuar con nuestros objetivos en la inflación, pero en segundo lugar garantizamos que no va a haber pánicos porque actuaremos donde sea necesario. Y bueno, yo creo que eso de momento está funcionando. No sé si mañana otro banco en Estados Unidos caerá y reactivará de nuevo el pánico, porque esto es impredecible. Pero de momento, por los datos que estamos conociendo y por la evolución de lo que está sucediendo estos últimos días, yo creo que está funcionando. Fijaros, habéis mencionado varias veces y habéis insistido mucho en la dimensión comunicativa, en mandar señales al mercado. Y me resultaba contradictorio con la política de la administración Biden, porque vamos a ver, que es que Silicon Valley Bank es un banco muy concreto, que además está especializado en inversiones de riesgo para startups en un sector de riesgo, como es el sector tecnológico. Además se añade que tiene una serie de inversores muy concretos, con una gran presencia en Twitter, que se conocen entre sí y que están encantados de haberse conocido. Y que mientras les fue bien, pues fenomenal. Además el propio, porque Enrique ha mencionado descontrol de los bancos regionales, creo que te cito textual. Este es un descontrol, vamos a utilizar comillas aquí, inducido por el propio Silicon Valley Bank, en el sentido de que ellos hicieron una campaña de lobby muy seria en la que ellos decían: no somos un banco sistémico porque somos muy pequeñitos y por lo tanto no hace falta que se nos someta a los mismos controles que te digo yo, Bank of America, que es muy grande, ¿no? Y ahora nos metemos en un lío. Estos grandes inversores provocan parte del lío a través de Twitter y retirando fondos de forma acelerada, y la reacción de la Casa Blanca es garantizar no ya la liquidez del banco en el sentido de pagar nóminas y demás, sino a los accionistas, a la gente que se supone que, oiga, es que usted está arriesgando, y a veces se gana y a veces se palma, y cuando se palma, pues oiga, voy por el riesgo moral y voy por las contradicciones en esta... Bueno, déjame matizarte un momentito, perdón. Hombre, en Silicon Valley hay mucho riesgo. Decir que un banco que tiene el 50% en bonos del tesoro a largo plazo hace inversión de riesgo, hombre, no sé. Claro, bueno, es que estamos hablando... Ahora, si lo que me dices es, ¿ha contribuido el lobby de Silicon Valley Bank y de los fondos de capital riesgo que están ahí metidos? Sí. Hay elementos geopolíticos, es decir, si en vez de llamarse Silicon Valley Bank fuera el Banco Regional de Palo Alto,
¿Habría sido exactamente igual? Pues es posible que no, ¿no? Porque en el momento de un contexto de guerra con China, pues no se quiere dar el mensaje de que hay problemas financieros en Silicon Valley. Eso también hay muchos elementos que juegan al mismo tiempo. Hay elementos, sí, pero también eh, tensiones, presiones políticas, lobby. Seguro que ha habido una parte, pero eso no quiere decir que sea el único elemento. Problemas de que no podías pagar las nóminas de determinadas empresas y eso podría generar problemas en determinadas empresas que puedan ser estratégicas. Hay muchos elementos y, evidentemente, pues no querer dar la situación en un momento como el actual de que puede haber debilidades estructurales en la economía y en el sector tecnológico, porque ahora es un sector muy importante. Es decir, que siempre hay elementos de lobby, elementos geopolíticos, elementos de coyuntura que pueden hacer pues tomar determinadas decisiones que igual en otras circunstancias o con otros sectores no se hubieran tomado, ¿no? No, igual, totalmente de Manuel. acuerdo. Es decir, obviamente uno cuando, cuando aplica el riesgo moral siempre está muy convencido de que cuando llegue a estas situaciones uno lo que tiene que hacer es asegurar los depósitos, intentar llegar a un nivel y a partir de cierto nivel pues que cada uno asuma sus responsabilidades. Pero como dice Enrique, y en este caso en particular no conocemos toda la letra pequeña, seguramente ha habido muchas reuniones de despacho en donde se han valorado todas estas cuestiones. Es obvio que después las cosas se perciben de otra manera. Insisto, si el banco, insisto en lo que ha dicho Enrique, me parece un ejemplo magnífico. Si el banco se hubiera llamado de otra manera y no afectara a sectores estratégicos en una situación como la actual, como es el Silicon Valley, pues a lo mejor se hubieran tomado las decisiones de otra manera. A lo mejor si ahora esto provoca por su onda sísmica, pues que un banco en la costa este norteamericana que se dedica a financiar a los barcos pesqueros del norte del estado de Nueva York, ¿no? Y cae, pues seguramente a lo mejor el tratamiento es muy diferente. Esto es como siempre decimos, ¿no? No es lo mismo tener que invadir un país con petróleo que uno sin petróleo. Las razones geopolíticas son muy importantes en este caso. Por lo tanto, sí es verdad que así de forma muy neutra uno analiza este tipo de cuestiones y uno lo tiene siempre muy claro, ¿no? El que arriesga tiene que pagar si falla, ¿no? Pero después, oye, es que si, en el caso de 2008, es que si dejamos, si dejamos o seguimos dejando caer los bancos, nos vamos a ver en un aprieto, pues entonces ya no lo dejas, ¿no? En este caso, pues habría que ver exactamente de las cuestiones que ha apuntado tan magníficamente Enrique, cuáles son las que estaban ahí, ¿no? Pero yo apostaría que muchas de ellas seguro han tenido un peso importante en las decisiones que se han tomado. Yo es que fijaos, y además esto no sé si es una pregunta o una reflexión, pero la economía luego tiene, porque tendemos a compartimentalizar, ¿verdad? Vosotros, por ejemplo, sois columnistas de economía, de la parte de economía, y pues la gente, y habláis de la banca y de los impuestos y de las pensiones, y parece que es una cosa autocontenida. Y sin embargo, cuando pensamos en la crisis del año 8, la política de los bancos centrales de rescatar a los bancos, en este caso rescatar no ya Silicon Valley Bank, sino los inversores, que son una clase privilegiada, con un alto poder adquisitivo, bueno, con acceso a capital, con mucha capacidad de lobby y de acceso al poder. A esto se les rescata, pero al currito que tiene serios problemas para pagar la hipoteca con la subida de tipos de interés, a este se le deja caer. Y a este no le ayuda a nadie. Entonces, se intenta reflejar un riesgo moral, no el típico riesgo moral de incentivar el riesgo, ¿no? Las decisiones o las apuestas arriesgadas que si no pagan las consecuencias, sino el riesgo moral de deslegitimar al sistema, que ya nos pasó en 2008, con las consecuencias no ya económicas, sino políticas que eso tuvo. Entonces, la pregunta es, yo no sé si veis un cierto peligro de, en aras de salvar al sistema bancario, sacrificamos la legitimidad del sistema, volviendo a incidir en vamos a rescatar al privilegiado, cuando este banco insistió, el mismo banco, en que no era sistémico, en que podían caer y no pasaba nada, y por lo tanto no había que controlarlos. No con el mismo rigor que a la gran banca. Si no corremos el riesgo de cometer los mismos errores que en el año 8, de dejar caer proyectar esta imagen de que los bancos centrales solo cuidan de Yo los aquí, si me grandes. lo voy a permitir, yo tengo una reflexión sobre esto. Lo llevo pensando un tiempo. Yo creo que el problema de 2008 no fue rescatar al sistema en 2008, sino fue permitir que el sistema llegara a 2008 como llegó. Y, es decir, una vez que llegas a esa situación y aunque resulte muchas veces políticamente incorrecto decirlo,
si hubiéramos dejado caer al sistema bancario, hubiera caído todo. Yo explico muchas veces esto como si fuera el sistema linfático y el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿no? Los dos son dos. Bueno, aquí, Manuel, si me permites que interrumpa, de hecho, el experimento se hizo Efectivamente, dejando caer a Lehman Brothers vamos a con las dejarlo y consecuencias al que día todos siguiente, conocemos. Bank of America, espérate, para, ¿no? A ver, obviamente la situación de 2008 es que tú llegas allí, pues como decía, apuntaba Enrique hace un momento, ¿no? Que un gran desconocimiento, es decir, se había permitido de todo, pues, precisamente por un proceso de regulación que se había iniciado unos años antes y por otras muchas razones, ¿no? La propia globalización económica que permitió unos flujos de capitales brutales, inmensos, desde China a Estados Unidos, en el caso de España desde Alemania hacia España, es decir, todo ayudó a alimentar una bola que obviamente cuando estalló, en este caso el globo, la burbuja, pues obviamente pues amenazó con mandarnos prácticamente décadas atrás. Y, por lo tanto, yo creo que aquello fue una necesidad desagradable, por decirlo de alguna manera. El que se ha hecho desde entonces, lo que se ha hecho desde entonces, precisamente yo creo que está muy, muy bien reflejado por la caída de Silicon Valley. Es decir, las medidas regulatorias de control que se han aplicado precisamente es para evitar que podemos o que tengamos que prestarnos de nuevo a una situación como la de 2008. Porque yo insisto, si mañana me dice que el Deutsche Bank, el BBVA y el Santander y 4 grandes bancos europeos están a punto de quebrar, pues yo creo que no tendremos más remedio que salir nuevamente al rescate. Yo no sé hasta qué nivel se podrá llegar, pero habrá que salir. Simple y llanamente porque si no, mañana el 90% el 90 no, el 20 o el 30% de los trabajadores en Europa pues estarían en la calle, porque estas crisis tienen ese tipo de consecuencias. Por lo tanto, yo creo que una de las principales labores que se han aplicado e implementado durante esta última década es precisamente el control y la supervisión. Y por eso a lo mejor, dentro de una semana a lo mejor nos hemos equivocado y estamos hablando de otra cosa, pero todo parece enseñarnos que hay una cierta confianza que no existía cuando cayó Lehman Brothers. Es obvio, no estamos en la misma situación como hemos dicho al principio. Precisamente Silicon Valley, por lo que hemos estado comentando, lo que se ha comentado, estaba fuera de este tipo de control y ahí ha pasado eso, ¿no? Bueno, pues se tendría que haber dejado caer. Bueno, pues también Enrique ha apuntado sobre posibles razones por las que se han tomado las decisiones que se han tomado. Pero sí, resulta muchas veces incomprensible, pero siempre está lo del mal menor, ¿no? Es decir, oye, mira, tenemos que rescatar a los bancos porque si no, lo siguiente sois vosotros y a base de bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos optado por intentar evitar tener que rescatar nuevamente bancos, pero siempre va a ocurrir. La cuestión es si somos capaces de dar con la tecla y minimizar esa posible actuación, ¿no? Para que después no tengamos que explicar a la sociedad, porque es muy difícil de entender y yo lo entiendo. No es que entienda la situación, sino que entiendo que la gente no lo entienda, ¿no? Es muy difícil de entender que a un gran banco se le rescate y después, pues la gente que está en el paro, pues tenga que vivir con prestaciones de 400, 500, 600 o 1.000 euros al mes, que sigue siendo muy poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la realidad, ¿no? Y lo que se ha intentado evitar en esta ocasión, precisamente por años de control y regulaciones, que vuelva a ocurrir. Que hayan tenido éxito, está por ver. Precisamente ahora tenemos una prueba de algodón, a ver qué tal. No, completamente de acuerdo. Y un poco por profundizar en el problema de digamos, de la percepción social, ¿no? Lo que es llamativo en este caso es que la idea es que, en general, cuando se rescata un banco, lo más importante es rescatar a los depositantes, ¿no? Y eso es, porque digamos que esos son los que no, en teoría, no incurren en un riesgo elevado, ¿no? Tú eres un depositante, tú dejas ahí tu dinero, pues evidentemente quieres recuperarlo, ¿no? Y por eso cuando se rescata a los bancos, lo más importante siempre son los depositantes y luego ya se van, pues quienes incurren en pérdidas son los demás, ¿no? Ahora bien, tenemos un problema que también es una cuestión para el debate, ¿no? Si al final resulta que tú tienes que rescatar todo tipo de depósitos y tienes que rescatar a depositantes con dinero masivo, es decir, que ni siquiera gestionaban bien su tesorería, como las venture capitales y de un banco regional, un pequeño banco regional con unos problemas que si se hubiera vendido el banco hubieran recuperado los depositantes todo el dinero sin ningún problema y parte de los no asegurados. Si al final eso te da tanto miedo, un debate que está en el aire, que se ha planteado muchas veces, que tiene otra serie de inconvenientes, es hasta qué punto los bancos deben seguir siendo
gestionar depósitos, ¿no? Es decir, y se plantea hasta qué punto no deberían tener una cobertura del 100% de los depósitos, o incluso se ha planteado la posibilidad de que los depósitos en realidad no estén en los bancos, sino que estén en un banco central. O sea, ya que te va a rescatar siempre los depósitos el Estado, pues tenlo en el Tesoro o en el Banco Central, y que los bancos se dediquen simplemente a inversiones no vinculadas con depósitos para que puedan caer de otra manera. No es tan sencillo, no es una solución buena, perfecta, pero es normal que se plantee hasta qué punto, si al final vamos a tener que salvar los depósitos siempre, cualquiera que sean los depósitos, qué sentido tiene que haya entidades que gestionen depósitos que siempre van a terminar siendo rescatadas por el sector público. Ahí sí que hay un problema de riesgo moral y tenemos que plantearnos hasta qué punto estamos en condiciones de hablar que hay depositantes que pueden perder su dinero o no, qué son los activos o quiénes son quienes deberían perder dinero en caso de crisis y en qué riesgo estás incurriendo cuando dejas tu dinero en el banco, ¿no? Es un debate muy complicado, pero lo que estamos viendo, y hoy escribimos precisamente un artículo en El Cano sobre este aspecto, es hasta qué punto existen bancos no sistémicos, ¿no? Sobre todo si están denominados en dólares. Es decir, hasta qué punto hay bancos que, si al final Silicon Valley Bank tiene efectos sistémicos, que es un banco no sistémico, por lo menos americano, ¿no? Entonces, es complicado, es un debate que tiene muchas derivadas sobre la supervisión, sobre la cobertura de riesgos por parte del sector público y muchas otras cosas, ¿no? Claro, es que recordemos que los depósitos están cubiertos hasta X cantidad, Sí, creo que es un en Estados $250,000. Unidos, Entonces, uno elige libremente invertir $1 millón en un banco en concreto porque le da unos retornos más altos, porque en el caso es porque está especializado. Claro, tú tomas una decisión. Que llegue el Estado y te libere de todo riesgo. Eso es un error. Luego cuando Eso es la un error. inversión te El sale problema es bien, hasta qué punto, y por eso lo decíamos antes, ¿no? Hasta qué punto lo han hecho, porque si no la gente iba a pensar que es que estaban mal supervisados, y que eso le pasaba a todos los bancos regionales, ¿no? Entonces ahí hay un problema de riesgo moral, pero fíjate, para el supervisor. Es decir, el supervisor que pueda ser percibido como un mal supervisor, y eso genera una reacción en cadena, ¿no? Es decir, ostras, que no sabíais que este banco tenía tantísimos depósitos tan grandes y no habíais hecho stress tests para ver problemas de liquidez, ¿cuántos más estarán así? Y aunque la realidad es que era el banco que de lejos más tenía depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y que de lejos más inversión tenía en deuda, la Fed y el Tesoro han dicho, igual van a malinterpretar esta situación y van a pensar que es que no sabemos o no sabemos lo que hay en el sistema, ¿no? Y por eso han rescatado esos depósitos que objetivamente no deberían haber sido rescatados, por lo menos a partir de un nivel determinado, ¿no? Hombre, mi impresión, y corregidme si estoy equivocado, pero mi impresión es que efectivamente no tenían ni idea. Y no tenían ni idea precisamente porque es un banco muy pequeño que había escapado del escrutinio que tienen bancos más grandes. Bueno, y les a ver, idea yo creo que sí. Bueno, es que en principio los requisitos para poder ser considerado un banco sistémico habían sido elevados y en consecuencia a lo mejor no tenían por qué. No tenían por qué decirle absolutamente nada si ellos cumplían con los requisitos básicos y mínimos, ¿no? Aquí a mí se me plantea además otra cuestión, es decir, aquí estamos hablando de que ha podido ser un fallo regulatorio y es posible, pero también he leído, no soy experto, pero he leído en algún otro medio y en algunas otras columnas de gente que sabe bastante más, que bueno, que incluso a lo mejor si el Silicon Valley Bank hubiera estado considerado como un banco sistémico y hubiera entrado en las regulaciones previstas para este tipo de banco, igualmente hubiera podido pasar lo que ha pasado. Es decir, aquí también podríamos estar detectando algunos ciertos fallos de carácter regulatorio o por lo menos de supervisión. El otro día leía a un economista, no recuerdo el nombre, un economista norteamericano que se dedica a finanzas y por lo tanto ni lo sigo, pero me llegó un artículo suyo y lo que venía a argumentar es que, bueno, por ejemplo, uno de los principales test de estrés que se le hacen a los bancos es ante una hipotética subida de tipos de interés, ¿no? Y contaba que hasta el año pasado, pues los test que se le hacían a los bancos sistémicos eran que cómo afrontarían una subida de tipo de interés hasta el 1 o el 2%, ¿no? Entonces, claro, y argumentaba, bueno, y ante el 4 o 5% alguien ha hecho algo y decían, no, nadie ha mirado a ver qué pasaría si los tipos de interés nos iban al 4 o 5%. Obviamente, ¿por qué?
Pues porque vivían en un mundo paralelo de unicornios, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar hace 1 año y medio, 2 años que los tipos de interés estarían rozando el 5 o el 6% a finales de este año, ¿no? En consecuencia, a lo mejor hay que volver a replantearse algunas cuestiones. Dentro de la base que ya tenemos, que a mí, como he dicho hace un momento, me da una cierta seguridad que obviamente en 2008 yo creo que nadie tenía. Todo el mundo entró en pánico en 2008, como dice Enrique, ya lo he dicho varias veces, pues porque nadie sabía lo que tenía. Ahora a lo mejor hay que replantearse también que quizás tenemos una buena base de regulatoria, de supervisión, que a lo mejor hay que extenderse a bancos que antes considerábamos que no eran sistémicos, porque muchos pequeños bancos son sistémicos en sí, y en tercer lugar, pues plantearse escenarios que puedan ser, hombre, poco probables, pero factibles, es decir, que puedan suceder. Ahora estamos viviendo una situación que, como he dicho, nadie daba mucha probabilidad de que pudiera suceder en 2020, pero aquí está. Y esta situación, yo no sé, creo que sí, por lo que estoy leyendo, pero yo no sé si muchos bancos lo hubieran considerado y muchos bancos hubieran pasado ese famoso test de estrés si hubiéramos planteado qué hubiera pasado si los tipos de interés hubieran llegado al 5%, ¿no? Entonces yo creo que es muy complejo en este sentido y obviamente ahora hay que replantearse algunas cuestiones. Esperemos que la tormenta pase y que no vaya más, ¿no? Pero una vez que acabe yo creo que habrá que volverse a replantear esos niveles, esos márgenes de supervisión y esos casos en los que a lo mejor se puede ver situado un banco en una situación complicada y actuar sobre ello, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos van a tener que reflexionar también mucho más sobre la necesidad de considerar sistémicos a bancos que no son obviamente los que ahora mismo consideras que sí lo son, ¿no? Un matiz. Ah, perdón. Sí, sí. Pues yo quería cerrar el ciclo No, que quería decir primero que perdón, Enrique, ya la Reserva Federal ha anunciado que va a hacer una revisión del marco de supervisión, porque puede haber sido también un fallo de coordinación entre el supervisor regional y el supervisor estatal. Es decir, puede haber muchos factores, pero también hay que tener en cuenta que incluso aunque los bancos en general no estaban preparados para tipos de interés tan elevados, o sea, los stress test, eso no quiere decir que no hayan hecho nada. Y de hecho, muchos bancos están muy enfadados porque la Reserva Federal, cuando sacó su línea de liquidez, aceptó como garantía o colateral deuda pública valorada a la par, es decir, a su valor nominal. Y mucha gente dice, jolín, yo llevo años cubriéndome de ese riesgo y ahora resulta que el Banco Central compra el valor nominal cuando vale menos que el valor nominal. No hecho nada, ¿no? Claro, no tenía que haber hecho nada, con lo cual no nos, o sea, tampoco tengamos presente que aunque nadie pudiera esperar hace años tipos del 4,5, ahora a medida que han ido subiendo, pues todo el mundo ha ido ajustando sus expectativas y tomando medidas en su balance, ¿no? O sea, es decir, un banco responsable lo ha ido haciendo. ¿Que hay bancos irresponsables? Bueno, Silicon Valley Bank es un ejemplo, pero eso no quiere decir que los bancos se comporten o se queden quietecitos hasta que suba al 4,5 y de repente digan, anda. No, pues yo creo que la gente también va adaptando sus expectativas a las nuevas Sí, circunstancias. pero fíjate, Enrique, absolutamente de acuerdo, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que eso es así. De hecho, cuando uno ha leído sobre cuál es la exposición de, por ejemplo, bancos españoles, pues te cuentan la diferencia clarísima entre el activo del BBVA y de Silicon Valley. Pero fíjate que, claro, si tú pones a un banco a un test de estrés del 1 o 2% y después te sube al 5%, obviamente ahí hay algún efecto. Pero después hay cosas que son imponderables. Es decir, a Silicon Valley le empiezan a venir los problemas porque hay depositantes que retiran sus depósitos porque se quieren ir porque no se pueden financiar barato y ahora pues tiran de... Claro, yo no sé si, claro, eso estaría también incluido en los tests, ¿no? De qué pasaría si, ¿no? Pero hay tantos imponderables que por mucho que simulemos al máximo situaciones siempre se nos pueden escapar. Es decir, insisto, es porque no quede solo que esto es un mero problema regulatorio. No. El tortazo viene por donde no te lo esperabas. Claro. Muchas veces, y el sistema financiero es así, es muy voluble. Es decir, cualquier pequeño aleteo de alas de una mariposa genera un huracán, ¿no? Y ese es el gran miedo, ¿no? Y bueno, simplemente por comentar sobre esta cuestión. Fijaos en una cosa porque lo habéis mencionado. Yo no sé si esta es la primera o la segunda crisis bancaria provocada por Twitter. Un banco que a ver, que sí, que tenía sus problemas, pero un banco que, como ha explicado Enrique antes, si se hubiera vendido, a ver, si el dinero lo tiene, lo que no tiene es liquidez. Y la crisis la provocan estos grandes inversores con gran presencia en Twitter, tipo Elon Musk, que la lían parda, porque lo que quieren es recuperar rápido su dinero
no tienen paciencia y entran en la dinámica típica de pánico de tonto el último. Pero tonto el último, casi como en la película Mary Poppins, que ocurre sobre la marcha, ¿no? Allí en la sala del banco, y aquí ocurre igual, pero con el gran megáfono de Twitter. Entonces, yo no sé si incluso existen los medios para combatir esto, porque vosotros habéis abundado en la idea de, como dicen los americanos, hablando mal y pronto, shit happens. Y a veces los reguladores pues tienen que tomar la decisión menos mala. Entonces yo no sé si la irrupción de las nuevas tecnologías nos debe de preparar para estos mini pánicos que sean más frecuentes. Posiblemente por la velocidad de circulación de las declaraciones, de las ideas, de las sensaciones, ¿no? Porque los pánicos al final son sensaciones, es una cuestión emocional, no es de matemática o de estructura del banco. Entonces no sé si vosotros anticipáis que las cosas vayan a peor en este sentido, que sean más frecuentes este tipo de mini pánicos localizados, que potencialmente pueden pasar a otra cosa, claro, a otra cosa más No, seria. yo suscribo, lo que está comentando, la verdad es que lo empecé a oír y a reflexionar sobre ello hace pocos días. Es decir, siempre hablábamos de las redes sociales como cajas de resonancia, ¿no? Y como burbujas, ¿no? En donde cada uno pues hace florecer su instinto más básico muchas veces, ¿no? Y de ahí surge la polarización. Pero no había reflexionado nunca sobre su capacidad para amplificar crisis financieras, ¿no? Pero tiene sentido. Yo creo que aquí la gran herramienta, como siempre, lo mismo contra la fake news, es intentar de alguna manera hacer que rápidamente esas sensaciones, esos sentimientos que afloran cuando alguien ve en Twitter que el banco donde tiene sus depósitos puede caer, pues vuelvan a su cauce, ¿no? Y no vaya más, es el nivel de confianza que puedan dar las instituciones, sobre todo financieras. Y yo creo que es la única opción, es decir, que salga el presidente de la FED o la presidenta del Banco Central Europeo a comunicar rapidísimamente que esto está controlado, que los depósitos están garantizados, que no hay problema y que sea cierto, y por eso insistimos tanto muchas veces en la capacidad de convicción y de confianza que den los reguladores financieros en este caso. Yo creo que es fundamental. Yo creo que a eso se combate con eso. ¿Que será más probable? Pues seguramente puedan ocurrir algunas cuestiones que no ocurrirían si no existiera esta capacidad de transmisión de las noticias tan rápidas, ¿no? Muchas veces sin contrastar, ¿no? Pero bueno, o sea, yo me imagino que hoy sale alguien con 150.000 seguidores diciendo que el BBVA o que el Santander tiene un problema de liquidez, etcétera, pues estaría curioso, no me gustaría ver en esa situación, pero estaría curioso ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasaría? Me iría a una oficina del BBVA a ver la gente entrar y salir si es verdad que la gente ha reaccionado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tenemos algunos mecanismos que lo intentarían evitar. Sí. Pero sí, posiblemente ocurra que se amplifique algo más y que haya que estar más atentos para reducirlo lo más rápidamente posible. Yo estando completamente de acuerdo, y es verdad que sobre todo noticias, rumores, ¿no? Pues se amplifican muchísimo más por Twitter. yo quiero relativizar un poco el papel de las redes sociales, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que muchas veces hay otros factores que son los que determinan pues los grandes movimientos en los mercados de capitales. En primer lugar, la facilidad. Pues antes tú tenías, para recuperar tu dinero en un banco, tenías que hacer cola. Ahora en Internet directamente hay un lío en un banco y dices, bueno, me meto en Internet y lo paso a ING o lo paso a otro banco. O sea, ya no es como en Mary Poppins, ¿no? Con gente haciendo colas, sino que ahora mismo tú directamente cuando hay lío o oyes ruido, bueno, pues pasas un poco de dinero a otro banco desde el despacho y desde tu casa, ¿no? Entonces eso desde el móvil. Entonces, quiero decir, la facilidad para mover el capital tiene que ver también con eso. Y segundo, la propia regulación. Ahora mismo, la deuda no solo tiene que ver como inversión, sino la deuda también es una garantía para muchas operaciones de cobertura de riesgos, y también hay bancos y fondos de pensiones que tienen una serie de normas de solo invierten en deuda AAA o no sé qué, una serie de... De repente, cuando hay lío, eso tiene que ver también parecido a lo de los depositantes. Cuando hay lío, no es pánico. Simplemente, si se oye ruido y tú eres un inversor de un fondo de pensiones que manejas miles y miles de millones, cuando hay ruido en un país, en un banco, en no sé qué, tú simplemente dices, es que no tengo ninguna necesidad de esperar a ver si es verdad. Muevo el dinero y ya está. Entonces, a veces llamamos pánico a lo que simplemente es una gestión normal de riesgos. Cuando hay lío,
bueno, pues lo llevo a donde sé que no lo hay, ¿no? Entonces, está relacionado también con el propio tamaño de los mercados financieros, con la concentración de activos en determinados fondos de pensiones, fondos soberanos, y con la facilidad con la que el capital se mueve. Eso también son elementos, aparte de Twitter y de la información falsa, son elementos que facilitan pues que cuando hay miedo, no, pero miedo, no tiene que ser pánico. Cuando tú tienes un problema, oyes que hay ruidos o no sé qué, pues digo, uy, voy a sacar el dinero de aquí. Total, me cuesta tan poco, ¿no? Entonces Eso es totalmente. esa propia facilidad también es un factor que amplifica todos los riesgos. Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de que os vayáis, porque llevamos ya 50 minutos, no podemos dejar de hablar de Credit Suisse. Pues claro, las peculiaridades de Silicon Valley Bank son las que son, un banco pequeñito y demás, pero Credit Suisse, esto es un transatlántico. Y además con el nombre Swiss. Y dice, a ver, si no falla, la banca Esta crisis suiza, esto está acabóse. dejando por los suelos algunas reputaciones alemanas, suizas. Entonces, yo voy a hacer un pequeño resumen por acelerarlo y no robaros más tiempo del imprescindible, pero si yo lo he entendido correctamente, tenemos al presidente o el director del banco, creo que es en Dubái, pontificando precisamente, ¿no? En plan profesorial, señalando con el dedo a los de Silicon Valley, diciendo muy mal, muy mal, muy mal, no como nosotros que lo hacemos muy bien. Y al día siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, tenemos a un inversor saudí diciendo, pues nosotros no vamos a invertir más en este banco. Claro, si yo lo he entendido bien, las declaraciones del inversor saudí son por una cuestión regulatoria, porque si incrementan el nivel de inversión, tienen que cambiar las condiciones según el regulador suizo y no se quieren meter en ese jardín. Nada que ver con la salud en sí del banco, que sabemos que tenía problemas, pero no tan serios como para espantar a un saudí. Eso es lo que a mí me ha llegado, por lo menos. Ya veo que Enrique hace así, nos lo va a explicar mejor. Y acto seguido tenemos pues otro pánico. Y por último, el regulador suizo no interviene directamente el banco, pero facilitan, torciendo la norma, para que otra entidad privada, USB, compre Credit Suisse. Por cierto, relacionando con lo que yo creo que es importante subrayar, que Biden se ha preocupado bastante cuando hablamos de riesgo moral, de afirmar que el contribuyente no va a pagar un centavo, porque como el banco en realidad tenía, esta es lo que dice Biden, como el banco tenía, en realidad sí tenía el dinero, o tenía la liquidez, que eso al final lo va a cubrir los propios bonos del tesoro que tiene ahí ese banco congelados. Entonces, la situación de los suizos y los americanos es paralela al menos en eso. Ellos dicen que el contribuyente no va a acabar pagando la factura. En el caso suizo, porque ya lo hace USB. Entonces, veo que Enrique no estaba muy contento con mi resumen, entonces te paso la palabra a Enrique, matiza lo que tengas que matizar y empieza, si quieres, a señalar cuáles son los puntos claves de la crisis en Suiza. No, vamos, no quería decir, o sea, lo que, vamos, no, nada más, no soy ni he seguido el balance de Credit Suisse, ni soy un experto, pero vamos a ver, los problemas que tenía Credit Suisse no están relacionados, no son solo los de carácter regulatorio, había unos problemas, una serie de escándalos, una serie de pérdidas millonarias, o sea, había una serie de problemas y tenía una situación, pues, bastante frágil, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a perro viejo todo se le vuelven pulgas, o sea, al final cuando hay quién cae primero, ¿no? O sea, en quién se fijan los mercados cuando hay problemas, en los bancos que ya tenían algunas debilidades, ¿no? Lo que ya habían puesto dinero, además, los saudíes y los cataríes, me parece, cuando les dijeron que había que poner más dinero porque las cosas estaban empezando mal, ¿verdad? Por miedo, una vez más, volvemos a lo de siempre, entonces los saudíes dijeron que ya no querían poner más, que ya estaba bien. Entonces, cuando ya no empieza, es cuando empieza ya este círculo vicioso que pasa, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que Credit Suisse no era sostenible? Es que las cosas son muy difíciles de evaluar, pero es verdad que tenía una serie de problemas de gestión y, de hecho, pues los suizos ahora mismo están muy enfadados, ¿no? Y ahí entra FINMA, el supervisor financiero y el Banco Central Suizo, y obligan
a una fusión para evitarla. Y luego hay una serie de problemas que ya no nos da tiempo a hablar, pero que es la prelación de acreedores, que de repente se saltan a los tenedores de determinados tipos de bonos arriesgados, van primero, parece, los accionistas, cuando es todo lo contrario. Han tenido que salir el Banco Central y el Banco de Inglaterra a decir que el orden de recuperación del dinero es distinto en Europa. Bueno, hay una serie de elementos que son interesantes de discutir, pero simplemente ponía cara como diciendo, no es solo que era un banco que iba fenomenal, otra cosa es lo que dicen los directivos de cómo va su banco, pero eso ya sabemos que no tiene nada que ver muchas veces con la realidad, porque ellos tienen, digamos, conflicto de intereses. Pero quiero decir que era un banco que tenía problemas que se han acelerado mucho en los últimos días. Y la resolución del problema pues tiene una serie de derivadas también importantes. Pero bueno, hay bancos más frágiles, hay bancos menos frágiles y evidentemente cuando hay problemas o tensiones, los bancos que ya mostraban fragilidades anteriores son los primeros que empiezan a tener problemas serios, ¿no? Pero tampoco quería decir nada más. Sí, no, igual. Es decir, aquí yo creo que es importante lo que hemos dicho al principio. Hay que diferenciar claramente esta crisis de la anterior, porque esta es como una constelación de pequeños casos o de grandes casos. Credit Suisse es grande, obviamente, pero muchas veces el único punto de conexión entre todas ellas es el momento y vale, que sí, que estamos en un entorno de subida de tipos que han podido tensionar algunas cuestiones, ¿no? Pero de Credit Suisse llevamos hablando, bueno, yo no, personalmente no soy experto en banca, pero sí leyendo sobre su situación años. No estamos hablando de semanas. Es decir, que la posición de Credit Suisse era débil. Enrique ha comentado pues la entrada de capital de inversores extranjeros precisamente para consolidar su situación hace unos meses o hace un tiempo, porque efectivamente, y ya se empezaba a hablar de ella mucho antes incluso de la situación económica actual. Por lo tanto, es un caso, un ejemplo también de mala gestión que al final tiene una resolución. Lo que pasa es que vamos a decir que la resolución, por razones endógenas o exógenas, ha llegado en el peor momento y ha alimentado una idea de que estamos en una situación en donde estamos empezando a ver cómo las fichas de dominó empiezan a caer, ¿no? Y quizás no son las fichas de dominó las que caen una que va detrás de la otra, sino que están en distintos puntos de la mesa y han caído a la vez, ¿no? Porque se ha movido el tablero, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo muy claro y bueno, y el cómo lo resuelvan, pues ya es una cuestión de carácter político en Suiza y que tendrá sus consecuencias, ¿no? Pero al parecer de momento ahí se ha quedado la cosa. Veremos cuál es la siguiente pieza, si es que existe alguna. Pero yo creo que es importante marcar claramente esas diferencias, ¿no? Pues ya por cerrar el podcast, España. Además yo supongo que con una reproducción de lo que acaba de describir Manuel, simplemente coincide en el tiempo que de repente empieza a haber un titular de Unicaja, porque la Unión Europea, el regulador, pues les han regañado. Y Unicaja además lleva sonando tiempo, con problemas, confusiones, que en fin. Entonces quería hacer la pregunta no es sobre Unicaja, la pregunta es en general sobre el sistema bancario español. Habéis apuntado que vosotros no teméis una avalancha de depositantes corriendo al BBVA o al Santander. Pero bueno, ¿cómo veis vosotros el panorama español? Si veis que hay algún riesgo de contagio? Quizá, porque Unicaja ya no es un banco pequeño, ¿eh? Unicaja ya es un banco grande. Si veis algún tipo de riesgo en la situación del sistema Yo muy brevemente, si español, queréis, y con esto lo dejamos. no miro los balances de los bancos, obviamente, por lo tanto, mi opinión no es de un experto. Sí es verdad que leo bastante y la verdad es que gente que sabe muchísimo más que yo, pues lo señala, ¿no? Los bancos ahora mismo están muy bien capitalizados, han seguido una serie de, como hemos dicho, de una doctrina de asegurar los activos financieros, de no tener una sobreexposición a ciertos riesgos que en principio nos llevaría a considerar que obviamente pues no lo van a pasar muy bien si siguen subiendo los tipos de interés en el caso de que tengan una exposición a deuda pública, pero que efectivamente esto no nos va a llevar a un arrastre de una situación como la de 2008.
Ya particularmente algunas entidades financieras, de las pocas que van quedando, pues que tengan más o menos problemas, pues evidentemente ahí ya tendrán que entrar gente que conozca mucho mejor la situación de esas entidades. Pero de momento, obviamente, yo creo que la situación no es ni muchísimo menos la de hace 10 años tampoco en España. Y mira que en España también, al principio decíamos que no, y después llegó y me acuerdo del verano de 2010 en donde la verdad es que casi me preguntaba cómo la gente no iba al banco a por su dinero, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero bueno, actualmente la situación la verdad es que apunta a otra naturaleza, ¿no? De nuevo, las corridas bancarias, las crisis financieras muchas veces empiezan por donde menos te lo esperas y una vez que empiezan la chispa salta y el fuego avanza y ya no sabes cómo apagarlo, ¿no? Pero de momento parece que no estamos en esa situación y que el sistema financiero español, el sistema bancario español, ahora mismo es bastante, voy a utilizar esa palabra, ¿no? Resiliente, ¿no? Parece que puede aguantar bien la situación que se nos viene. Hombre, yo creo que también, igual que Europa aprende de sus errores, ¿no? España ha aprendido de sus errores, ¿no? Entonces yo creo que si hay una banca bien supervisada ahora, o supervisada con mucho detalle, es la española, precisamente por los problemas que hemos tenido y porque sufrimos un rescate, ¿no? Yo en ese sentido, o sea, con independencia de que los riesgos ya no son tus propios riesgos, sino son los riesgos mundiales, como hablábamos antes. Entonces ya no hacer predicciones, primero, no soy un experto, segundo, no hay quien haga predicciones buenas en los mercados financieros, porque eso es imposible hacerlas. Yo creo que la vigilancia con la que los supervisores del Banco de España tienen el sistema actual, la situación de capitalización, pues evidentemente me parece que nada hace pensar que podamos tener problemas. Problemas podría haber si todo el sistema financiero mundial empieza a tener problemas, pero eso son derivadas en las que es imposible entrar, pero a priori pues bueno, hay que confiar en que o podemos decir que tenemos suerte, que tuvimos problemas antes, y bueno, igual que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio, pues lógicamente tenemos la ventaja de que ahora ha habido una supervisión muy, muy exhaustiva y hay un control de riesgos seguido muy de cerca precisamente por los problemas que hubo de supervisión de los riesgos inmobiliarios, de las cajas durante la anterior crisis, ¿no? Yo creo que ahora estamos en unas condiciones de solvencia y de capitalización y tal mucho más seguras que las que podíamos tener en otros momentos. Bueno, pues yo creo que con esto solo me queda agradeceros que vuestra gentileza al venir y explicarnos la situación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Enrique. Quedáis emplazados para porque además los dos sois repetidores, o sea que entiendo que estéis razonablemente a gusto en el podcast y seguro que nos dejáis que volvamos a abusar de vosotros en el futuro. A nuestros oyentes, recordarles que pueden suscribirse a nuestra cuenta a nuestro canal de YouTube, que nos pueden seguir en las principales plataformas de podcast, que tenemos presencia en redes sociales, en Twitter, en @culturpol, también estamos en Instagram y nos hemos estrenado en TikTok, a ver si también contribuimos a los pánicos como hablábamos antes. Nos sale regular, estamos aprendiendo. Y si no ya sin más allá de ello, solo me queda despedirme. Muchas gracias a nuestra audiencia y hasta la próxima ocasión.